El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de Portillo. Me presento, soy el pastor Luis Venegas. En esta linda mañana venimos en nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Hoy estamos ya a 7 de febrero del 2024. Arrancó el año fuertemente, ya pasó el primer mes del año y ya vamos en el segundo. En este devocional, Papá viene a hablarnos a nosotros de cómo debemos de hablar con Él. Él nos quiere dar unos tips de cómo hablar con Él, de cómo encontrarnos con Él, de cómo tener una práctica. Y para eso nos vamos a Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema de hoy es un tema muy interesante, porque hoy Dios nos quiere revelar ese código, un código de conexión con Él. En sí, hoy no nos quiere compartir la clave del Wi-Fi celestial. Dios quiere hablarnos que cómo debemos nosotros como seres humanos conectarnos con Él. Porque los seres humanos siempre queremos que se hagan las cosas como nosotros lo visionamos, como a nosotros nos da la gana. Dejamos a un lado la voluntad de Papá, ignorando que sus planes siempre van a superar a nuestras expectativas, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso lo encontramos en Romanos 12:2. Aunque no te gusten las tormentas o los desiertos, estos son necesarios para que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros. Jesús, un gran ejemplo. Jesús sabía lo que le esperaba al final de todo, que era su muerte. A pesar de todo esto, Jesús fue obediente hasta su muerte. Y eso lo encontramos en Filipenses 2:8. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Mire, Jesucristo fue tan obediente y fue tan ceñido a la voluntad del Padre que Él, aunque Él era Dios, a Él no le interesó entregarse, porque esa era la voluntad del Padre. Para eso Él se iba a hablar con Dios todas las mañanas, todas las madrugadas con Él. Lo que Dios quiere para ti es que sea revelada la palabra de Él. A continuación me gustaría compartirle algunos pasos que te pueden ayudar para entender cuál es la voluntad del Padre Celestial, cómo deberías o qué deberías hacer para encontrar esa conexión con Papá. Primero, déjate guiar por el Espíritu Santo. Nadie puede conocer las cosas de Dios sino Él es Espíritu Santo, que es uno con el Padre y con el Hijo. Por eso Él intercede por ti y por mí ante Jesús y ante el Padre, porque no sabemos muchas veces que podemos convencernos en cómo nos podemos convertir a ese Cristo. Mira,
Dios siempre ha necesitado que el hombre sea uno con Él y Él con Él. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 2:9. Ante bien, como estaba escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en su corazón el hombre, son las que Dios ha preparado para que lo ame. Pero Dios la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo, nosotros no podemos echar a un lado al Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador y nuestro consolador. Jesucristo lo dijo, y para eso Él nos lo dejó. Dios necesita que nosotros tengamos una conexión fuerte con Él. Tú necesitas que tu vida sea revelada. Conéctate con el Padre. Sé tú mostrando esa capacidad de entender y de aceptar. El segundo tip es: ten una vida de oración. Estudia la palabra, escudriñala. Una vida de oración es de vital importancia. El Espíritu Santo de Dios nos debe de guiar. Jesús nos da un gran ejemplo y Él lo hacía siempre. Y eso lo podemos ver en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue al lugar del desierto, y ahí oraba. Jesucristo se levantaba toda la madrugada a conectarse con el Papá. Mira, Jesucristo era tan preciso que Él no hacía nada si no se comunicaba con Dios, si Dios no le guiaba. Así como en algún momento David le dijo a Dios, o Moisés le dijo a Dios, que él no se movía si Dios no se lo decía. Y así debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener un comportamiento pleno en Dios, en acatar sus palabras, en acatarlo a Él. Tercer tip que te voy a dar: deleítate en la presencia del Señor, en tener una comunicación con el Padre. Podrás alinear pues los anhelos conforme a la voluntad de Él. Mira, no es lo mismo alinear la vida a tu voluntad a alinear la vida a la voluntad de Papá. La voluntad de Dios es más allá de lo que nosotros podemos tener. Nos puede llevar a mucho más que la escasa imaginación que tú y yo podemos tener. Dios sabe qué es lo bueno para nosotros. Mira, yo ayer veía una prédica de un pastor donde decía que nosotros no sabemos hablar, y concuerdo con eso. Muchas veces pedimos cosas y hacemos oraciones tan vanas que no llega al tercer cielo. ¿Pero por qué? Porque pedimos mal. Él decía, tengo un problema económico, y no sabes orar cómo pedir. Oras pidiendo dinero, mas no oras a Dios pidiéndole sabiduría para que tú puedas ser un mejor administrador de tu dinero. Y adicionalmente
para que tú, con los recursos que Él te vaya proveyendo, tú también puedas hacer buenas obras para Él, ayudar a tu prójimo. También Él decía, cuando muchas veces estamos enfermos, no oramos bien porque únicamente pedimos por la sanidad de nosotros, mas no pedimos al Señor que así como a Él nos da la sanación a nosotros, pues que también se la dé a los demás. Y mi esposa decía que la oración tiene que ser una intercesión. Y es verdad, nuestra oración, cuando tú y yo oremos, tenemos que hacer oraciones de intercesión. No únicamente interceder por nosotros mismos, sino por los demás. Y de esta forma nosotros vamos a alinear las oraciones a la voluntad del Padre. Mira, Dios, yo siempre he dicho que Dios no da puntadas sin dedal. Dios siempre va a querer que tu oración esté encaminada a los dos básicos principios que Él nos dejó a nosotros en los primeros mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros encaminamos nuestra oración a esos dos principios básicos, créanme que su oración va a ser escuchada. Y así como su oración va a ser escuchada, así Dios va a conceder los deseos de su corazón, del corazón de Él hacia ti. Y todo lo que tú vas a pedir va a estar alineado a la voluntad del Padre, no a tu voluntad. Y es lo que sucede con el hombre. El hombre nada más quiere pedir para él. Dame, 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 dame. Pero yo no doy. Esa es la voluntad, desafortunadamente, del hombre. Y para eso tenemos que entender que nuestros deseos no pueden ser más grandes que los deseos del Padre para toda una humanidad. Acuérdate que Dios fue el que nos creó a su imagen y semejanza. Acuérdate que Dios es nuestro papá. Acuérdate que Dios, que más que ser Dios, es Padre. Con esto pues termino este pequeño devocional y vamos a la oración. Tu palabra nos enseña, Señor, oh Padre mío, que la voluntad tuya es buena, perfecta y agradable, por la cual requiero alinearme en todo momento, Señor. Alinea mis oraciones a tu voluntad. Quiero alinearme a tus planes, oh Jehová, porque tuyos son los mejores deseos para nosotros. Por eso hoy yo clamo, Señor Todopoderoso, a ti, Señor, que hizo que su Hijo Jesucristo muriese en una cruz, Señor, para salvarnos. Hoy te pido, Señor, que conecte mi espíritu al tuyo, Señor. Permíteme, Señor, tener esa bendición de conectar mi espíritu al tuyo, Señor, porque ellos son uno, siempre ha sido uno y nunca podrán vivir separados, Padre amado. No permitas que mi espíritu se apague, Padre celestial. Haz que siempre esté en tu red, Señor. Permite, Señor, que yo entienda tu voluntad, Señor, y que no necesite escuchar más nada, que no necesite escuchar explicaciones para que tu voluntad se haga en mí, Señor. Haz que mi corazón sea sano, Señor. Haz que mi corazón sea bendecido por tu gran misericordia y por tu gran bondad, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Bendiciones.